soy Francisco Elstein, soy 2009 y juego de 5. Jugar a la pelota? No, aprendí solo, no sé, no me acuerdo. Y papá, pero... No, bueno, ¿no? Nada, un duro. Es duro. Sí, una tosca. ¿De quién sos hincha? Independiente. Chicos, aplauden cuando digan. ¿De quién sos hincha? Independiente. Acá alguien dijo, De River tenía que hacer el amargo. ¿Mirás mucho fútbol? Sí. ¿A Independiente lo ves? Sí, me da lástima, pero sí. ¿Quién es tu ídolo? No sé, Messi. ¿Messi? ¿Cómo llegaste a Villa? Mi viejo me trajo acá. ¿Estudiás? Sí. ¿Y te gusta? No. ¿Cómo vas con eso? Depende de la materia. Pero, bien. ¿Cuál es la que más te cuesta? Sociales. Social. ¿Qué pasaría si el día de mañana ganás mucho dinero? ¿Qué te gustaría comprarte? Un auto y una casa. ¿Cuál es tu sueño? Jugar en primera, en Independiente y en la selección. Nosotros con empatar hoy acá 2-1, entonces si vamos a disputar con el árbitro y vamos a quejarnos, lo único que va a hacer es darle la oportunidad de que nos eche a todo y que nos quedemos con 9 jugadores y que no podamos hacer nada. Entonces nosotros entramos con 11, salimos con 11 y demostramos que somos mejores que ellos y salimos a la cancha y definimos un partido. Bueno, y fue ese todo golazo de Jorge Izquierdo que fue un impresionante, que lo recordaremos toda la vida, ¿no? Muy emocionante y bueno, me dan ganas de llegar. Una cancha o en un bar, dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido.
Hola, soy Eduardo Ansarda, ex futbolista y ex director técnico. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Bueno, yo empecé realmente en la época mía, que nací en Palermo, en Buenos Aires, y era una época de calle, de barrio. Y así que empecé a los 7, 8 años ya a jugar en la calle y en un club que teníamos de barrio, que era Villa Malcom, que era en Córdoba. Antes se usaba mucho los clubes de barrio, donde los padres no estaban tranquilos que nosotros estábamos ahí. Y tenía baby fútbol y eso, así que mis inicios fueron en la calle y en ese club Villa Malcom. Jugando un partido en el baby fútbol de Villa Malcom, me vio un Camaño, que era un ex jugador de River que estaba por ahí, y fue el que le gustó cómo jugaba y me llevó a River. Así que a los 10 años yo ya ingresé en River a las divisiones inferiores, en la 9ª división, y de ahí hice todas las divisiones inferiores en River, en 9ª, 8ª. A los 16 años, en la época mía, era la época del fútbol que se jugaba tercera, reserva y primera. Y la gente iba ya a la tercera de River, llenaba la cancha. Sin pensar en almorzar, había una canción, ¿no? A la cancha de las carreras la gente iba sin pensar en comer y ver el fútbol del domingo. Y bueno, a los 16 años ya debuté en la tercera de River, después fui escalando tercera reserva hasta los 20 años que debuté en la primera. En mi año es 1950 y compartía plantel con Pellerano, que después jugó con Ricardo Orlando Pellerano, que íbamos con él juntos todos los días, que jugó con Maradona en Argentino Junior, era el capitán de Argentino Junior. Compartí con Merlo, que fue un histórico de River, JJ López, que en ese momento también era de River. Eso eran de mi año y compartimos todas las divisiones inferiores. Después fuimos saltando en reserva y primera y bueno, tengo el recuerdo de ellos de compartir colectivo, ir juntos al entrenamiento, una historia larga pero muy bonita. Debuté yo en 1970, en octubre del 70, en cancha de Racing, que jugué de titular y bueno, metí los 2 goles, ganamos 2-0 y metí los 2 goles yo, así que bueno, siempre está en mi corazón y un recuerdo imborrable, porque jugué ese partido, tenía unos nervios tremendos porque el sueño mío era jugar en River, ¿no? Yo era hincha de River, o soy hincha de River, y jugar en la primera de River era el sueño de mi vida y bueno, y para colmo debutar y meter los 2 goles fue algo imborrable para mí, ¿no? Marchetti, por la izquierda solo Ansarda. Ya están todos marcados. Oscar Mas. Bien, Oscar Mas. Oscar Mas. ¡Palo! De River Plate, Ansarda. Gol de River Plate, Ansarda. Sí, es curioso porque en realidad en esa época soñábamos solamente con jugar en nuestro equipo. Yo estaba contento con jugar en River y estaba Carlito de la Savia, que era el capitán en ese momento de River, y que me llama aparte de los jugadores en el vestuario y me dice: Ansarda, tienes que ir esta tarde a ver a un representante de Real Madrid que quiere hablar con vos porque te quieren llevar a España. Y claro, y yo que había nacido en la calle y que bueno, que era medio vago y qué sé yo, le digo: bueno, sí, yo voy, ¿a dónde tengo que ir? Le digo: sí, tenés que ir al centro, me acuerdo, al Hotel Plaza, que está en Santa Fe y allá y Florida, por ahí cerca de Florida. Y entonces yo ni fui ni nada, ¿no? Porque no tenía, yo creí que era broma de ellos, como era un pibe que recién jugaba en primera, creí que me estaban cargando. ¿Cuántos años tenía ahí? Tenía 20 años ahí cumplido. Y entonces no fui. Y al otro día, cuando voy al vestuario, digo: ahora yo me voy a reír de ellos. Y claro, y viene Carlito de la Savia corriendo, cuando me ve entrar al vestuario, me dice: pero si me dejaste muy mal, ¿no es que te estaban esperando y no fuiste vos? Es el Real Madrid Claro, y yo digo, entonces me di cuenta que era verdad, entonces bueno, fui a hablar a la otra tarde, digo: bueno, decirle que me disculpe. Entonces, bueno, había un emisario, un representante del Real Madrid, que dice: el Real Madrid está interesado en vos, ¿querés ir? Porque lo primero que queremos nosotros es hablar con tu familia, con
con vos, con el club ya hemos hablado con River, que bueno, te queremos comprar. Y bueno, digo, bueno, qué sé yo voy, en la época nuestra, viste, hablar de España o el Real Madrid lo teníamos todo muy alto, pero era más difícil, no está tan cerca como hoy, ¿no? Por las redes, por todo. ¿Qué año fue eso? 1971, sí, en junio del 71. Y bueno, le dije que sí, hablamos con mi papá, se quedaron todos ahí, bueno, mejoraste tu carrera, es un club que no podemos desecharlo. Y yo como tenía descendencia española, por ese motivo también estaban interesados en mí. En ese momento no había extranjeros en España, eran solo oriundos que se llamaban. Y bueno, se hizo rápido y ahí aparecí en el avión, ya cuando bajo en Madrid con 30 periodistas, bueno, era mucho para mí, ¿no? Pero muy feliz de estar en España, ¿no? Sí, me encontré con un monstruo, toda figura, todo internacional. Yo creo que siempre llevo en mi corazón al Real Madrid porque me da la impresión que ahí progresé como profesional y como hombre. Y vi los valores de la vida, del respeto, del profesionalismo. Y jugué con Amancio, con Santillana, Pirri, son jugadores que no se nombran acá, pero que eran todos internacionales. Aprendí mucho de ellos y después, bueno, hice mi carrera, continué en España mismo, ¿no? Jugué 2 años, salimos campeones el primer año en el Madrid, jugué el segundo año que me agarró una hepatitis y medio me complicó, y después seguí, después del Madrid, con ese tema de oriundo, el Madrid me llama Bernabéu y me dice que me querían mucho, pero que tenían problemas porque siempre salía con mi nombre, como que el Madrid falsificaba los papeles de los jugadores, y de ahí me fui al Betis, de Sevilla, que jugué 7 temporadas, casi 8 temporadas, de 1973 al 80. Pasé al Betis y bueno, tener el orgullo de haber salido campeón con el Madrid, después jugar en el Betis muchos años, salir campeón también de una Copa del Rey que hay en España, y hacer una buena carrera, ¿no? Todos esos años. Muy voluntarioso, ya lo ven Kini. Anzarda perdiendo ante la entrada de Doria. Se juega con un gran ímpetu, un gran empeño en las jugadas. Gordillo. A García Soriano. Me retiré a los 34 casi, sí. Jugué hasta los 30 en España y cuando vine acá jugué en Platense, 3 años más y un porcentaje de tiempo en All Boys. La última etapa en All Boys estaba en segunda división también, en la B. Y bueno, en Platense también tuve muchas satisfacciones, un club muy familiar, muy lindo y muy afectivo, igual que All Boys también, de Floresta, esos clásicos de Buenos Aires que son de barrio, clubes de seguidores. Y bueno, me retiré a los 34 años ya, sí. Sí, yo ya tenía la idea, había estudiado en España, 2 años había estudiado para sacar el curso de técnico en España. Y cuando vine acá ya tenía la idea de seguir como director técnico. Hice el curso en AFA mientras que estaba jugando y me recibí de técnico ya atrás de haber dejado en el primer club que me busca, que voy como ayudante de campo de Pipo Rossi en All Boys, que había estado yo en All Boys. Y Pipo Rossi era un grande de River, ¿no? De toda la vida. Y bueno, él necesitaba un ayudante joven y yo fui con él a dar mis primeros pasos ahí. Claro, porque como ahí había que hablar algo de inglés, ¿viste? Entonces, claro, el único que no sabía inglés era yo. Entonces, cuando estás en esos lugares me quería largar a hablar, ¿viste? En inglés, y todos se reían, ¿viste? Una vez necesitamos un colchón, ¿viste? Que queríamos cambiar. Y yo le digo, my colchón, no, che, my colchón. Yo le decía al intérprete, eso es el inglés mío, my colchón. Ahí apareció eso, bueno. Sí, la noche anterior yo fui a hablar pieza por pieza, me gustaba hablar individualmente, ya habíamos cenado, habían quedado un tiempo ahí, cada uno se fue a su habitación, que estábamos siempre de a 2,
y bueno, fui hablando pieza por pieza, no hice una cosa personal, sino personal digo de un jugador, sino le fui hablando a todos de que era una noche que teníamos que estar tranquilos, que no teníamos nada que reprocharnos nosotros, porque realmente habíamos conseguido cosas muy valorables para Huracán de Tres Arroyos, para toda la ciudad, para todo este momento que habíamos llegado ya a 2 finales, una con Lanús unos años anteriores y ahora, ganábamos 1-0. No nos cobran un penal que era penal y expulsión del arquero a García, entonces se pusieron muy nerviosos, fue la parte peor, esa fue la parte peor porque ellos nos dan vuelta el resultado 2-1 y nosotros entramos al vestuario nerviosos por el árbitro que nos cobró todo al revés, que nos sacó tarjeta por todos lados, que no cobró ese penal. Entonces acá nos robaron, digo, acá nosotros no nos robaron ni nada, vamos a poner las energías en que estamos a un gol del ascenso. Nosotros con empatar hoy acá 2-1, entonces si vamos a disputar con el árbitro y vamos a quejarnos, lo único que va a hacer es darle la oportunidad de que nos eche a todo y que nos quedemos con 9 jugadores y que no podamos hacer nada. Entonces nosotros entramos con 11, salimos con 11 y demostramos que somos mejores que ellos y salimos a la cancha y definimos un partido. Bueno, y fue ese todo golazo de Jorge Izquierdo que fueron impresionantes, que lo recordaremos toda la vida, ¿no? Muy emocionante y bueno, me dan ganas de llorar, pero... La camiseta es con Dios, hoy me voy, no importa cuál sea el color, que toco. La camiseta es con Dios, hoy me voy, no importa cuál sea el color. Huracán de Tres Arroyos es de primera. Ha ganado en Rafael a los 48 minutos, lo dan por terminado Favale. Ha ganado Huracán de Tres Arroyos, Huracán de Tres Arroyos 3. Y el fútbol es todo mi vida, sí. Ha sido, como te decía, de chico de 7 años hasta hoy. Y bueno, tuve una etapa muy buena, conseguí muchas cosas como futbolista y después como técnico también, el reconocimiento de la gente, de los chicos, poder ir por la calle y que te conozca la gente, que te aprecie, eso es un cariño muy grande.
El psicoanálisis es un encuentro con la verdad propia de cada uno. No es moco pavo. El que viene acá no viene a darse un paseíto, a ver qué le pasa con la señora, qué le pasa con los hijos, qué le pasa con... No. Cuando alguien consulta es porque supone, y aquí vamos al más allá, que detrás de lo que dice hay algo que no, hay algo más que lo que él dice. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si no, nadie viene. Él empieza a hablar, pero suponiendo de que hay algo más allá de lo que dice que él no alcanza a saber qué es de él mismo. Eso es lo que podemos llamar verdad. Entonces, el psicoanalista no tiene, si es realmente psicoanalista y acepta esa apuesta, no se puede aburrir nunca con el tema de la verdad, ¿no? Porque es la búsqueda de la verdad. Ahora se puede asustar, nos podemos angustiar, podemos dejar el oficio, bueno, pero no sé, no. Yo creo que es una defensa analista que pone ante la emergencia de la verdad, que suele ser, como vimos, traumática, ¿no? Nunca hay una verdad que no lo sea, por eso está reprimida. Vivimos escapando de la verdad para que no sea traumática y nos olvidamos de vivir. Es muy importante, sí. ¿Me podés repetir el pensamiento? Como la verdad Sí. traumatiza, Sí. vivimos haciendo, o sea, la vivimos reprimiendo. Exacto, sí. Y no vivimos lo que en realidad deseamos, o sea, como que vamos en contra de su deseo. Exactamente. Una experiencia de lo real, un encuentro con lo real, ahí retomé, que es la revelación, es decir, la interpretación psicoanalítica es un flash, una revelación, cuando el analizante dice, ah, pero era eso entonces, es esto. Hay certeza en ese momento, ¿no? Una vez que se revela la verdad del sujeto, como una revelación, no es saber eso, saber está ahí. No hay saber, es revelación súbita de una verdad, como decía, reprimida. El velo. ¿Eh? El velo, eso es una expresión lacaniana, usa muchas expresiones para explicar esto, ¿no? Porque es difícil esta cuestión. A veces, cuando se sale una sesión analítica, la mejor, cuando es muy buena la sesión, vos te vas, llegás a la puerta y no sabes cuándo agarrar. Si para la izquierda, derecha, para acá, para allá. Esa cuestión de la despersonalización, de la pérdida de equilibrio, todas esas cuestiones que la psiquiatría trabajó muy bien, los ataques de pánico, por ejemplo, que están tan de moda, eso explica que cuando el sujeto, la realidad se le empieza a dar vuelta por todos lados, esa realidad que estamos hablando, se le empieza a venir abajo. Es muy difícil. El ataque de pánico es una experiencia, no sé si ustedes la vieron alguna vez, pero muy dolorosa esa experiencia, ¿no? Tiene que intervenir el psiquiatra a veces, ¿no? Para atemperar un dolor fortísimo. Pero el ataque de angustia para nosotros, y justamente, es la proximidad, decía Freud, de lo reprimido. ¿Qué es el psicoanálisis para vos? ¿Qué es el psicoanálisis para Carlos Bafuá? El encuentro con la verdad propia de cada cual. Para vos en tu vida. ¿En mi vida? En tu vida, ¿qué es el psicoanálisis? Qué muy buena pregunta. Usted se viene con una pregunta muy interesante. Para mí el psicoanálisis, junto con el arte, con la música, son, digamos, mi vocación de vida. Primero fue la música. Y después el psicoanálisis se instaló en mi vida como una vocación más, ¿no? como algo que no puedo prescindir, por ejemplo, de ser artista, música. No puedo prescindir de ser músico, fíjese. Ahí la guitarra la tiene detrás.
acá está Spinetta, bueno, es un modo de vivir. Por eso yo no me jubilo de psicoanalista. Hola, soy Jorge Lamberta, farmacéutico del Colegio de Tres Arroyos, y esta semana para el espacio de salud de Cóctel Social vamos a hablar de la bronquitis. Una enfermedad que está muy presente en esta época del año debido al invierno y a la aparición de estas enfermedades. Para que tengamos una idea, nosotros en el proceso de respiración el aire ingresa por la nariz, luego pasa por la laringe, llega a la tráquea y de la tráquea se ramifica por los bronquios hasta terminaciones menores donde se produce ese intercambio gaseoso. Eso es en situaciones normales. Cuando hay una presencia de la bronquitis, lo que ocurre es una inflamación de estos bronquios. Al inflamarse reducen su calibre y la luz, que es el espacio por donde pasa el aire, se ve reducida, con lo que la persona siente una falta de aire. Esto genera un proceso inflamatorio que también puede estar acompañado por tos y por producción de flemas. ¿Qué síntomas se presentan para nosotros tener en cuenta y darnos cuenta que podemos tener esta enfermedad? Bueno, en general se suele confundir con otras, pero para hacer un correcto diagnóstico, por supuesto, como decimos siempre, nosotros no reemplazamos al médico, sino que en este consejo que damos tenemos que tener en cuenta la presencia de la tos, la flema, la fatiga por la falta de aire, la fiebre. En algunos casos puede haber depresión del sistema respiratorio y sibilancias. Las sibilancias es ese ruido agudo que se escucha al respirar.
A veces ese cuadro en términos de una semana desaparece, pero puede haber una tos seca que perdura durante 1 a 4 semanas y en algunos casos más graves terminar en neumonía. ¿Cómo podemos darnos cuenta o qué es lo que generalmente nos pide el médico? Bueno, por ejemplo, una medición de oxígeno con el oxímetro, alguna placa radiográfica para que se vea el proceso inflamatorio y de esa manera hacer un correcto tratamiento. El consejo farmacéutico que se puede ofrecer para estos casos es que hay que tomar bastante líquido para estar hidratado. En algunos casos los médicos recetarán algún tipo de aerosol en forma de puff para mejorar la capacidad respiratoria, tratar de dormir y descansar para no fatigarse. En algunos casos, para tratar la fiebre o algún síntoma de dolor, se puede usar el paracetamol. Evitar, por supuesto, fumar, lavarse bien las manos para desinfectarse. Si hubiera sido una infección bacteriana, seguramente el médico le va a recetar algún tipo de antibiótico. Y también tener en cuenta que debemos preocuparnos o intentar volver a contactarnos siempre con el médico cuando aparece una tos con sangre o una mucosidad de color verdoso o muy espesa y con olor, y cuando tenemos una fiebre alta durante más de 3 días. El médico forense trabaja fundamentalmente en todo lo que son muertes de origen violento, es decir, muertes traumáticas se llama. ¿Cómo nosotros definiríamos una muerte traumática? Aquellas que son por homicidio, suicidio, accidente, o también se hace la investigación de aquellas averiguaciones de causales de muerte, una averiguación de causal de muerte cuya muerte puede no haber sido traumática, pero que deja dudas. Eso se llama muerte dudosa, ¿no? Esos son los casos en los que interviene el médico forense. Soy el doctor Marcelo Di Rocco, médico. Me desempeñé durante un tiempo de 17 años como médico forense de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros teníamos en lo que fue nuestra residencia médica, yo me formé como urólogo, como cirujano en vías urinarias en Buenos Aires, en Capital. Teníamos un jefe de servicio que hacía esto de medicina forense, y bueno, nos llevaba mucho a estas situaciones de autopsias y demás, porque él tenía un cargo
en Capital, en este caso, no lo tenía en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y ahí me empezó a llamar la atención, y cuando regresé a Tres Arroyos para realizar mi actividad profesional, me entero que había un cargo disponible para médico de policía de la provincia de Buenos Aires, y bueno, yo tomé el cargo, uno de los cargos que había. De lo que más cuesta en la medicina forense y en el tema de operaciones autopsia es la de niños. Eso es una situación que sigue siendo traumática, mentalmente. No, en lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires no hay una preparación psicológica previa, uno se va haciendo en el camino. Bueno, el paso a paso de lo que habitualmente sucede en la policía de la provincia de Buenos Aires es, bueno, ocurrió un hecho, seguramente traumático o violento, uno recibe un llamado telefónico y tiene que concurrir al lugar del hecho, ¿sí? Verificar la situación del lugar del hecho junto con los peritos médicos de la policía científica. Y bueno, uno se ocupa básicamente de lo que significa el cadáver en este caso. El resto de los peritos de la policía científica, que son un equipo, se ocupan del resto, de la recolección de muestras, de la situación del lugar, el propio lugar del hecho, qué puede haber ocurrido o no. Y el médico se ocupa básicamente de la situación del cadáver, ¿no? Esto es una situación que aquí en lo que son los pueblos del interior nos brinda un extra a los médicos forenses, porque nosotros participamos de todo el evento. Situación que suele no ocurrir en otros ámbitos, en donde por ahí el médico forense trabaja solo en la morgue judicial. En este caso nosotros tenemos la ventaja de participar de todas las partes del suceso. Vamos al lugar del hecho, después vamos a la autopsia, e incluso podemos participar de cuestiones que realiza el fiscal, ¿no? de preguntas y demás que realiza el fiscal. Y a veces suele ocurrir que si se logra, en un caso de homicidio, por ejemplo, se logra obtener al victimario, ¿sí? Tenemos que revisar al victimario también, con lo cual cerramos mucho los casos nosotros acá. Eso es un aprendizaje tremendo de lo que es la medicina forense del interior. Sí, pero además lo quiero abrir para que te... Bueno, una autopsia es una situación en donde un médico investigando un cadáver, desde la observación hasta la apertura del cuerpo, debe brindarle al señor juez o al señor fiscal la posible causa de muerte de ese señor que fue en vida el señor, que hoy es un cadáver, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por supuesto que siempre está lo que se denomina autopsia psicológica, que nosotros llamamos la autopsia de derredor, es decir, desde el lugar del hecho nosotros empezamos a hacer la autopsia. Por eso nos sirve toda la información, ¿eh? Y después, bueno, a veces la autopsia no termina en la propia morgue, como siempre decimos nosotros, porque nosotros enviamos cosas a analizar a los laboratorios químicos y periciales, con lo cual muchas veces la autopsia termina cuando vos recibís el resto de lo que vos mandaste a investigar, ¿no? Puedes mandar órganos, se puede mandar sangre, se puede mandar orina, investigar tóxicos, etc. Entonces uno dice, bueno, el resultado de la causal de la muerte queda a referéndum de lo que nos envíe el laboratorio, si no hago la conclusión posterior a eso. A veces la autopsia queda inconclusa en cuanto a la conclusión, ¿no? Como dije anteriormente, es un camino. En principio teníamos este médico que nos colaboraba y nos llevaba a los eventos en los que él alguna vez participaba, no solo a mí, sino a otros también llevaba. Siempre es una situación de aprendizaje. Y bueno, la primera vez en nuestra ciudad sí fue con un nene jovencito que se ahogó en el arroyo de Tres Arroyos, perdón, de aquí de Tres Arroyos. Sí, es difícil, situación difícil también. Primera vez en un ámbito desconocido, en un ámbito en donde uno depende no solo de mí,
sino de quienes me rodean. Es decir, yo necesito ayudantes, colaboradores, es decir, situaciones que uno tiene que empezar a confiar en la gente, ¿no? In the toaster, my ambitions were too high. Yeah, waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not there, baby? Right now it feels like, it feels like. El taco de hilo en terminal, ¿no? Esto es colon. Partimos de la base de que el cadáver es una cosa, ¿sí? Nosotros, una vez que nos encontramos con un cadáver, ese cadáver dejó de ser un ser vivo para ser una cosa. Y por lo tanto, si tomamos en cuenta esto, no es una cosa para la familia, pero sí debe ser una cosa para nosotros. Y si partimos de esa base, eso te permite trabajar un poco más tranquilos, un poco más tranquilos mentalmente, digo, ¿no? Porque uno vive también la situación familiar, ¿no? Le toca vivirla. Aquí en estos pueblos chicos, en estos lugares pequeños, uno no puede escaparse de la situación familiar, no puede escaparse. En otros lugares sí, a veces la familia nunca conoce a quien hizo la autopsia a su familiar, en este caso sí, acá te desarrolló sí. Lo que pasa es que hay muchas situaciones en donde yo realicé autopsia de gente conocida mía. Entonces esas situaciones terminan siendo involuntariamente mentalmente traumáticas. Y si no se aparta de la situación, termina siendo una problemática para la familia, porque tienen que trasladar el cadáver a otro lado, hacer la autopsia en otro espacio, en otro lugar, pero bueno, sí, esas fueron quizás las situaciones más traumáticas, ¿no? Algunos dicen que tenemos un grado de locura, pero bueno, uno se va adaptando. Por supuesto que, como dije también, hay situaciones que uno no termina de introducirlas en su mente. Pero bueno, se va adaptando. Bueno. Sí. Mirá qué pregunta. Muy buena la pregunta. Yo siempre creo que voy a tener una muerte traumática. Si a eso te referís, uno sueña con esa situación. Por la vida que uno lleva,
por supuesto, vivimos muy a mil con esa circunstancia de la medicina forense, ¿no? Se vive en el aire, porque siendo médico forense de un pueblo no hay horarios, no hay momentos. Yo siempre cuento anécdotas de esta situación y esas son válidas. Es decir, yo he bajado a mi familia del auto yéndome de vacaciones para cumplimentar una operación de autopsia. ¿Sí? Me he ido de un asado por cumplimentar una operación de autopsia. Y bueno, son situaciones que para mí terminan siendo una situación común y por ahí no para la familia. Pues, ¿eh? Sí, esa es una verdad de la medicina legal y forense. Es decir, el cuerpo, esta frase del cuerpo habla, siempre el cadáver nos muestra cosas de lo que puede haber ocurrido. Siempre les digo a quienes son los peritos que te acompañan de policía científica que una de las cosas fundamentales es el primer paso del método científico, que es la observación. Sí, siempre hay que mirar y saber mirar todo. ¿Sí? No mirar sin ver, saber ver las cosas. ¿Sí? Nosotros nos entrenamos para eso, nos entrenamos mucho para eso. ¿Sí? Cuando vamos a un lugar del hecho y cuando miramos el cadáver y seguimos un orden, nosotros obtenemos muchas cosas del cadáver. Eso es lo que significa el cadáver habla. El cadáver nos da mucha data, mucha información. Siempre nos da información. Nosotros, cuando estábamos en policía científica, en ese momento realizábamos guardia en la morgue judicial de Bahía Blanca. La morgue judicial de Bahía Blanca, por ser un sitio tan amplio, hacíamos guardia de 24 horas ahí y teníamos que realizar todas las autopsias y peritajes médicos que ocurrieran durante esas 24 horas. Y sí me vine una vez, nosotros viajamos en vehículo particular, nuestro propio vehículo. Después de haber hecho la guardia de 24 horas, me vine con muchas ganas de renunciar al trabajo. Yo había hecho en esa guardia 6 autopsias. Y además, una muy traumática desde el punto de vista psíquico y familiar, porque un nene muy pequeño que se había caído en un pozo ciego en Bahía Blanca, en un barrio importante de Bahía Blanca. Entonces la situación familiar había sido muy traumática y bueno, uno no se aleja de esa situación. Y después de haber hecho esas 5, me tocó esa última, ya cuando estaba terminando la guardia, así que bueno, me vine con muchas ganas de renunciar y después bueno, uno después se relaja, el tiempo va pasando, como siempre digo, esto tiene revancha, y bueno, y volvimos al ruedo otra vez. Pero sí, por supuesto que uno flaquea en estas situaciones. Bueno, actualmente, y en lo que significa la medicina no asistencial, también como esto de la medicina forense, yo me desempeño en el Poder Judicial. El cargo que hoy ostento en el Poder Judicial es el cargo de perito médico, legista y forense, ¿sí? En donde nosotros cumplimos la tarea hoy de asesorar a través de peritajes a jueces y fiscales. En este caso, nuestro trabajo es para los 3 fueros, civil, penal y laboral, ¿sí? Esa es la función que hoy desempeño yo. Por supuesto que en el ámbito penal nosotros trabajamos después de lo que es la instrucción penal preparatoria que realizan los fiscales, asesorando jueces y fiscales, siempre en cuestiones médicas, por supuesto, ¿no? El haber transcurrido esta historia nos brinda al menos una formación sólida para poder opinar acerca de procesos que están en su evolución, ¿no? Nosotros podemos trasladarle al fiscal o al juez y transmitírselo en palabras que el juez o el fiscal entiendan, porque ellos no son médicos, lo que dice una causa, o lo que dice un informe pericial de un médico forense, o lo que dice un informe médico legal de lesiones, o etcétera, que nosotros se lo trasladamos en palabras que lo puedan entender. Y bueno, ser médico forense tiene por supuesto un sacrificio físico y mental, tiene un compromiso
con la investigación y con la función pública muy importante, en donde uno además tiene que confiar no solo en uno mismo, sino en un equipo que está alrededor. Baby, I'm gonna miss you so. You took my love ever so long, and now I'm saying you're gonna have your soul. Well, I'm telling you, ooh, yeah, what I'm gonna do. My love without you, oh, my love without you, oh, yeah, yeah, oh. En Tres Arroyos nos estamos cuidando y tenemos que seguir haciéndolo. La distancia social, el uso de barbijo y alcohol en gel tienen que seguir aunque estemos en verano. Tu compromiso de responsabilidad no se toma vacaciones. Tres Arroyos te necesita hoy más que nunca. Vamos a salir adelante. Suma tus ganas de seguir formando parte de Tres Arroyos que queremos todos.